Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hepatitis viral. Bueno, se aplica este término a cualquier infección del hígado causado por un virus. Generalmente estos son hepatotropos. Pueden ser de varios tipos, ¿no? Tenemos el virus de hepatitis A, el virus de hepatitis B, C, otros virus, por ejemplo, tenemos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, herpes, etcétera. La hepatitis viral tiene a la cabeza la hepatitis A como la más frecuente, seguida del B y así progresivamente. Algunas características de cada uno de estos virus. Virológicamente contienen RNA en su estructura, el virus de hepatitis A, C, D, E y DNA, el virus de hepatitis B, básicamente, y algunos otros, ¿no? El periodo de incubación es algo muy importante. Alguna vez se preguntó en los exámenes del ENAM, por ejemplo, ¿no? El periodo de incubación del virus de hepatitis A es de 15 a 19 días, mientras que el B es 60 hasta 180 días, ¿no? La transmisión, las vocales, recuerden, A, E se transmiten por fecal oral, ¿no? Mientras que el B y el C se transmiten por vía parenteral, ya sea por vía sexual o infecciones crónicas, ¿no? La hepatitis C es rara vez da una enfermedad fulminante, pero la hepatitis B suele ser fulminante, mientras que la hepatitis C generalmente termina en la cronicidad. Como ya sabemos, hay otros virus que pueden provocar hepatitis, ¿no? Hablemos de la hepatitis A. Es un picornavirus RNA serotipo único a nivel mundial, ¿no? De distribución mundial, sobre todo en zonas donde hay bajo nivel socioeconómico, donde los niveles de higiene son precarios. El Perú está también dentro de los más frecuentes, representa el 92.2%. Clínicamente, la hepatitis A puede tener una fase anictérica y una fase ictérica. A mayor edad, mayor probabilidad de ictericia, como ven, más de 14 años, 70-80% se hacen ictericia. Y lo más pequeño, ¿no? Rara vez puede hacer hepatitis fulminante o hepatitis colestásica, o despertar una enfermedad autoinmune. El periodo de incubación va de 10 a 50 días, en promedio 4 semanas, ¿no? Una fase prodrómica va de 2 a 7 días. Puede durar usualmente 1 a 3 semanas la fase histérica, luego rara vez, aunque no se ha reportado un caso en nuestro medio, en otros países se reportaron casos de cronicidad, pero generalmente no hace cronicidad. La inmunoglobulina M se eleva generalmente a la cuarta o sexta semana y representa el gol estándar para el diagnóstico de hepatitis A. La hepatitis B en nuestro medio es muy frecuente, vemos en la emergencia pacientes con hepatitis B ya con cirrosis hepática, con morbilidades, con criterios de trasplante hepático. Contiene ADN ya parcialmente bicatenario en su estructura, es un hepatnaviridae. Además tiene los genes S que sintetizan el antígeno de superficie, C, la proteína core y el X que le permite la transcripción y la virulencia de este virus. Su distribución, como ven, es mundial, alta en zonas rojas, Perú está dentro de ellas, Cusco y la Convención también hay alta prevalencia de hepatitis B, al igual que Madre de Dios. Se transmite por vía parenteral, ¿no? Hemodonaciones, diálisis, drogadicción endovenosa, por vía sexual, vertical, madre-hijo, entre otros. La fisiopatología y la lesión por una respuesta inmunitaria exagerada. El hepatocito recibe el virus. Este virus une su código genético con el ADN del huésped, sintetiza proteínas viriones, destruye el hepatocito y se libera el torrente sanguíneo, dañando más hepatocitos, ¿no? Clínicamente suele dar cronicidad, llevar a cirrosis y a hepatocarcinoma. Puede haber una infección aguda en niños o en jóvenes, que suele ser menos grave que un adulto. Se caracteriza por un periodo de incubación largo, ¿no? Inicio insidioso. Y puede haber un prodromos con fiebre, malestar, anorexias, náuseas, vómitos. Y después aparece la típica ictericia. Puede llevar a cirrosis o cáncer de hígado, un hepatocarcinoma y provocar la muerte del paciente. En este cuadro vemos una figura de un cuadro agudo y un cuadro crónico. Agudeza, hay contacto con el virus, ya sea por vía de contagio parenteral, sexual, etc. Se eleva el antígeno de superficie, es lo primero que deben de saber, se eleva el antígeno de superficie, pero hay un periodo de ventana que va entre la tercera y quinta semana, donde se negativiza el antígeno de superficie, pero el virus está ahí. En ese momento hablamos de un periodo de ventana. ¿Por qué? El virus está ahí, pero es negativo el antígeno de superficie. Luego se vuelve a elevar este. En este periodo de ventana pedimos el anticore, ¿no? IgM o IgG, para ver si hay agudeza o cronicidad.
Pasado ya las 6 semanas, hablamos de que si el antígeno de superficie persiste elevado, ya hablamos de cronicidad, ¿no? Y luego hacemos dosaje de carga viral, si hay replicación, antígeno E habla de replicación, entre otros. Veamos el algoritmo. Se eleva primero el antígeno de superficie, marcador de infección e infectividad. La negatividad se excluye la infección. La positividad superior o mayor de 6 meses indica portador crónico, excepto en el periodo de ventana, donde está el virus, pero suele estar negativo, ¿no? La inmunoglobulina contra el core, marcador diagnóstico de infección aguda. Diferencia de infección aguda de la crónica. La IgM habla de agudeza y la IgG de cronicidad. Y el anticore total confiere inmunidad permanente. Estos son anticuerpos contra el core, confieren inmunidad permanente, presentes en infecciones pasadas también, ¿no? Y el antígeno, recuerden, habla de replicación, replicación, infectividad. El anticuerpo contra el antígeno de superficie se eleva cuando estás vacunado, ¿no? Eso es pregunta de examen. Paciente vacunado, ¿qué se eleva? El anticuerpo contra el antígeno de superficie, más de 10, ¿no? Inmunidad permanente. Y la carga de ADN o carga viral indica infectividad. El periodo de incubación es largo, de 60 a 90, algunos dicen hasta 180 días, ¿no? Periodo de pronóstico, 2 a 5 días. Hay una fase histérica, en menores de 5 años es menos frecuente que en mayores de 5 años. Luego viene un periodo de convalecencia y rara vez 1% de casos hepatitis fulminante. Y algunos desarrollan cirrosis posteriormente un hepatocarcinoma. ¿Cómo diagnostico? Con una sospecha clínica, la sintomatología clínica, una buena anamnesis, exámenes serológicos, los que hemos mencionado. Vemos que la infección puede tener una fase aguda y una fase crónica, donde en ambas situaciones puede llevar a cirrosis o un hepatocarcinoma. Este cuadrito más o menos resume algunas situaciones clínicas, ¿no? Del perfil serológico. Por ejemplo, un paciente vacunado va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie. Un periodo de ventana significa que el antígeno de superficie está negativo, pero el anticore IgM está positivo. ¿Sí? ¿Cómo tratamos esto? Primero con una buena alimentación. Podemos administrar inmunoglobulinas, ¿no? O medicamentos análogos nucleócidos como el adefovir, faciclovir, entre otros. Hay manifestaciones también inusuales en la hepatitis B, por ejemplo, pancitopenia, trombocitopenia, vasculitis, poliartritis, glomerulonefritis, o despertar un Guillain-Barré o una neuropatía, ¿no? Profilaxis, se debe vacunar, ¿no? A todo el personal de salud. El esquema típico es de 0, 1, 2 meses, 3 dosis. En la infancia también ya hay esquemas de vacunación, pero sobre todo se debe vacunar personas de alto riesgo, trabajadores de salud, nosotros, pacientes con hemodiálisis, múltiples parejas sexuales, internados, trabajadores sexuales, etc. El virus de hepatitis C es otro virus muy frecuente. Existen 6 genotipos, se transmite por vía parenteral, sangre, drogas endovenosas, y este lleva cronicidad por lo general, ¿no? La estructura del virus de hepatitis C. De distribución mundial, Perú está entre 1 y 2.5%. Llega a la cronicidad, ¿ya? Puede provocar cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Su periodo de incubación va entre 2 y 26 semanas, periodo pronóstico 2 a 5 días. Puede haber un periodo de histericia y una convalescencia y rara vez esa hepatitis fulminante, ¿no? Llega a la cronicidad porque hay una respuesta inmune resulta ineficaz frente a la mutación de estos virus. Se asocian a la célula e inhiben la apoptosis, ¿no? ¿Qué hago para diagnosticar? Pido PCR o RNA para el virus de hepatitis C, que suele estar elevado. Mientras que el virus de hepatitis D o delta, ya es un virus imperfecto, depende de la presencia del virus de hepatitis B para estar vivo, ¿no? Pero Perú también tiene zonas con alta prevalencia. Hablamos de coinfección cuando el virus de hepatitis B y D ingresan simultáneamente, o una superinfección cuando el paciente con virus de hepatitis B se sobreagrega el virus de hepatitis D y suele ser fulminante. El D es un virus imperfecto, requiere la presencia del virus de hepatitis B para hacer enfermedad. Hay coinfección con una enfermedad aguda o severa o superinfección, ¿no? Igual pido el RNA para el virus de hepatitis D serológicamente para poder hacer su diagnóstico. Puede provocar, en todos los casos, hipertransaminaemia, ¿no? En una afección hepática tipo viral va a haber transaminasas elevadas, tan elevadas que elevan por encima de 1000. El virus de hepatitis E es otro virus de distribución mundial. En nuestro medio no se diagnostica o se subdiagnostica, es citopático, son parecidos al virus de hepatitis A.
Sobre todo afecta a embarazadas, es de alto riesgo, puede ser causa de mortalidad incluso. Y el rango de incubación va de 15 a 60 días y la mortalidad promedio en gestantes es altísima, ¿no? De 15 a 25%. Hay que solicitar serología para poder, el IgM para el virus de hepatitis E para su diagnóstico. Mientras que el G ya es un virus ARN, frecuente coinfección con el COV, prevalencia sobre todo en donantes, donantes africanos, transmisión parenteral. Y en resumen podemos decir que la infección por virus de hepatitis B y C lleva a la cronicidad, la serología es muy importante, ¿ya? Y pueden llegar incluso a provocar cáncer, ¿no? O hepatocarcinoma. Muy bien, chicos, eso es todo en relación a los virus.